unos estudiantes con mucho talento, ¿verdad? Y obreros también, gracias a Dios. Pues bienvenidos a todos por participar otra vez en nuestras conferencias y especialmente queremos dar la bienvenida a los que vienen por la primera vez. ¿Cuántos vienen por la primera vez en esta noche? Bueno, qué bien, gracias por venir. Han perdido una bendición del primer día, pero de aquí adelante hay mucho por venir y gracias a Dios por nuestro mensajero en estos días. El hermano David Logacho viene de Quito, Ecuador, y viene para compartir del libro de Malaquías. El hermano trabaja con La Biblia Dice, que es un programa radial y quizá algunos de ustedes lo conocen por ese programa. Y él tiene desde 1990 trabajando con ese ministerio y doy gracias a Dios que él viene aquí con nosotros en esta noche, en esta semana, para compartir con nosotros sobre el libro de Malaquías. Entonces, hermano, bienvenido otra vez. Bueno, muy buenas noches. Es una bendición para mí en esta noche el poder estar ante ustedes para que con la ayuda del Señor podamos continuar con el estudio del libro de Malaquías. Una de las características de este libro que me encanta mucho es que es muy directo, es muy claro. El Señor Jehová, a través de su profeta, no anda por las ramas en el libro de Malaquías. Va directo al grano, apuntar aquellas cosas que están mal en la vida de los sacerdotes o en la vida de los israelitas en general. Y la primera reunión que tuvimos hablamos de que lo que sucedía en la época de Malaquías tiene muchos paralelos con lo que sucede hoy en día en la iglesia. Entonces, el libro de Malaquías es un libro pertinente para su época y también pertinente para la época en la cual nosotros estamos viviendo. Yo estoy seguro que Dios, a través de su palabra, estará tocando fibras íntimas de cada uno de ustedes, como está tocando fibras íntimas de mi propia vida, y agradezco al Señor por eso, porque de esa manera podemos estar siendo analizados y evaluados por alguien que siempre va a tener una evaluación justa, no va a decir más allá ni menos tampoco de lo que en realidad hay en nuestro corazón. En esta noche vamos a entrar al capítulo 2 de Malaquías. En este capítulo vamos a ver cómo termina la reprensión de parte de Jehová contra el sacerdocio de Israel. Y una de las cosas que vamos a notar de entrada en este capítulo es una característica muy especial de Dios, que de no haber sido por eso, tal vez muchos no estaríamos en el ministerio o no estaríamos donde estamos. Me refiero a que en Dios tenemos al Dios de la segunda oportunidad. Acá en el libro de Malaquías capítulo 2 vamos a encontrar a Dios extendiendo una oportunidad a un sacerdocio que había caído en lo más bajo en cuanto a la deshonestidad, en cuanto a la falta de integridad en el ejercicio de su oficio. Así que para mí eso es de mucho consuelo, porque de no ser así, pienso yo que hubiera sucedido con Jonás, el profeta. Ustedes están familiarizados con la vida de este profeta, cómo fue llamado para llevar un mensaje a Nínive, pero en lugar de hacer lo que Dios había pedido que él hiciera, Jonás se embarcó en la dirección opuesta y se fue para Tarsis. Y si Dios hubiera acabado con Jonás, pues no tendríamos el libro de Jonás. Pero Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y qué bueno es ver que en el caso de
Jonás, a través de una circunstancia muy difícil, Dios le concedió la oportunidad de que Jonás tenga una nueva oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de haber fracasado en su primer intento, Jonás aprovechó la segunda oportunidad e hizo lo que Dios le había pedido hacer. El Dios de la segunda oportunidad. Entonces no es extraño que a los sacerdotes de Israel Dios esté extendiéndoles también una nueva oportunidad. Fíjese, por ejemplo, también en el caso del apóstol Pedro. Después de que él le negó 3 veces, si Dios hubiera acabado con Pedro, pues no tendríamos más a un Pedro descollando como apóstol, tal cual como sucede en la realidad. Pero qué interesante, después de que el Señor Jesucristo muere y resucita, antes de ascender al cielo, tiene un encuentro personal a solas con Pedro. Y Pedro le negó 3 veces, pero después Jesús dio a Pedro 3 oportunidades para reafirmar el amor que Pedro tenía hacia Jesús. Tenemos entonces a un Dios de la segunda oportunidad. No importa cuánto hayamos fracasado, no importa la manera como nos hayamos equivocado, no importa cuán profundo hayamos descendido en nuestra infidelidad a Dios, Dios siempre nos concede una segunda oportunidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver en acción al Dios de la segunda oportunidad, haciendo una invitación a los sacerdotes, a pesar de todo lo que ellos hicieron, a pesar de la situación que ellos estaban viviendo. Pero Dios, el Dios de la segunda oportunidad, está dando una nueva oportunidad a esos sacerdotes. Yo no sé cómo será su vida, yo no sé en qué áreas usted ha fracasado, pero el enemigo es muy hacernos pensar que si hemos fracasado, entonces ya no hay nada que hacer. Se ha acabado nuestra vida y no tenemos ningún propósito más en las manos del Señor. Pero no es así, porque el mismo Dios que concede una segunda oportunidad a esos sacerdotes es el Dios que tenemos nosotros. Y si hemos fracasado, si hemos caído profundo en la infidelidad a Dios, Dios todavía tiene misericordia para nosotros y nos concede una nueva oportunidad para hacer su voluntad. Entonces, miremos con atención cómo Dios está exhortando a esos sacerdotes a reconsiderar sus caminos y a aprovechar la nueva oportunidad que Dios les va a dar. Malaquías capítulo 2 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Me llama mucho la atención la manera como comienza el capítulo 2. Ahora pues, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de premura. No se puede dejar para mañana, no se puede dejar para la próxima semana, no se puede dejar para el próximo año, no se puede dejar cuando termine el semestre, no se puede dejar cuando se termine de estudiar en el instituto bíblico. Es ahora cuando se deben tomar las acciones correctivas que sean del caso, no mañana. Ahora pues, comienza diciendo Jehová a los sacerdotes: no esperen más tiempo. El pecado es muy engañoso y existe el peligro de volvernos acostumbrándonos al pecado, de volvernos adictos al pecado. Por eso es necesario que ahora, cuando la voluntad de Dios ha sido señalar algo que está mal en nuestra vida, hoy es el momento de tomar las acciones que sean del caso para corregir lo que esté mal. Porque si no, podemos caer en el engaño del pecado. Y una de las maneras como el pecado nos engaña es haciéndonos creer que estamos bien, cuando en realidad estamos mal. Eso es lo que Jesucristo dice a algunas de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Ustedes piensan que son ricos, pero son pobres. Y a veces el pecado hace eso en nuestras vidas, haciéndonos pensar que estamos bien, cuando en realidad estamos mal. De modo que es importantísimo que tomemos en cuenta que las acciones que debemos tomar para corregir cosas que están mal deben ser hechas lo antes posible. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros
es este mandamiento. Los sacerdotes habían descendido muy profundo en su infidelidad a Dios, pero Dios les está concediendo una oportunidad. Pero esa oportunidad tiene que ser aprovechada de la mejor manera y tiene que ser aprovechada lo antes posible. Y por eso es que al dar la segunda oportunidad a los sacerdotes, Jehová por medio de Malaquías les dice: ahora, este es el momento. No espere para mañana, no espere para la próxima semana. Hoy es el tiempo ideal para actuar. Ahora pues, oh sacerdotes, los sacerdotes están bajo la mirada de Dios. Para vosotros es este mandamiento. Y entra el versículo 2, y ahí viene la invitación para rectificar el error. Porque mire lo que dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. ¡Qué Dios tan misericordioso! En verdad, los sacerdotes habían caminado ya un largo trecho en esa senda de impiedad. No era nuevo lo que estaba pasando. Estaban ya por algún tiempo siendo infieles al Señor, ofreciendo sacrificios inmundos, como dice en su palabra, el pan inmundo y la mesa despreciable. Ellos lo estaban haciendo desde hace algún tiempo, pero la invitación que hace Jehová de los ejércitos por medio de Malaquías es: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros. Está dándoles una oportunidad, pero también si ellos desperdiciaban esta nueva oportunidad, Dios está dispuesto a tomar las medidas que sean del caso para corregir esa situación. Por eso dice: maldeciré, maldición enviaré sobre vosotros, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Me llamó mucho la atención esta forma de exhortar de parte de Jehová a los sacerdotes. Dice: si no oyereis, habla de la obediencia. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Interesante que la desobediencia de los sacerdotes era considerada por Dios como que los sacerdotes no estaban dando gloria a su nombre. Eso tiene que ver mucho con nosotros hoy en día, porque casi siempre pensamos que dar gloria al nombre de Dios simplemente se limita a decir aleluya y alabado sea el Señor y amén cuando estamos en una reunión y estamos convencidos de que estamos alabando y dando gloria al Señor. Pero a los ojos de Dios, dar gloria a Dios tiene más que ver con una actitud, una acción de someterse y de obedecer los principios que Él ha dejado en su palabra. Usted puede llenarse la boca con amén. Usted puede llenarse la boca con alabado sea el Señor. Usted puede llenarse la boca con aleluyas. Pero si usted está haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, triste y lamentablemente, usted no está dando gloria a Dios. Los sacerdotes cayeron en ese error. Y por eso es que al reprenderlos y darles la nueva oportunidad, en el versículo 2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Quiere usted dar gloria a Dios? ¿Quiere usted traer gloria al nombre de Cristo Jesús? Si ese deseo es sincero y si parte del corazón, entonces lo que usted tiene que hacer es mirar su vida, mirar su forma de conducta, mirar su estilo de vivir. Pero si su estilo de vida está caracterizado por hacer lo opuesto de lo que Dios dice en su palabra, entonces usted no está dando gloria a Dios, no está trayendo gloria al nombre de Cristo Jesús. En muchas iglesias hoy en día hay una amplísima manifestación emocional de gloria a Dios y aleluya y alabanza, y no estamos cuestionando eso. Pero la gente se autoconvence pensando que sí, nosotros estamos dando gloria a Dios con nuestra vida, porque gritamos a toda pulmón allí en las reuniones de la iglesia.
Pero verdaderamente, si se está dando gloria a Dios, hay que ver el estilo de vida de esas personas. ¿Cómo están viviendo una vez que salen del templo? ¿Qué estilo de vida tienen en su casa? ¿Qué estilo de vida tienen en su vecindario? ¿Qué estilo de vida tienen en su lugar de trabajo? ¿Qué estilo de vida tienen en su lugar de estudios? ¿Qué estilo de vida tienen en el seminario, en el instituto bíblico? Porque, en fin de cuentas, la forma de vivir indica si estamos o no estamos dando gloria a Dios. Interesante que dar gloria a Dios significa manifestar algunos de los atributos propios de Dios. Cierto que no todos los atributos de Dios podemos manifestarlos, pero hay algunos atributos que sí podemos manifestar, y es la forma de dar gloria a Dios. Cuando otros pueden ver en nosotros cosas que son propias de Dios, como el amor, como el interés por otros, como la misericordia, como el ayudar a otros. Es la forma de glorificar a Dios, como el someternos a su palabra, para que otros miren que en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque eso signifique algún sacrificio de nuestra parte. Eso es dar gloria a Dios, porque otros estarán mirando en nosotros algunos atributos que son propios de Dios. Y de allí viene mi pregunta para mí mismo, y la hago extensiva a usted. ¿Qué es lo que el mundo está viendo en nosotros para que el mundo llegue a la conclusión de que nosotros estamos dando gloria a Dios? Los sacerdotes, a través de su conducta, a través de haberse desviado tanto del camino correcto, a través de estar ofreciendo esos sacrificios de animales cojos, animales ciegos, animales hurtados, animales enfermos, ellos no estaban dando gloria a Dios. Y por eso es que la reprensión y la invitación para ellos dice: y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Está dando usted gloria al nombre de Dios? No me diga sí lo estoy haciendo porque digo amén y aleluya cuando estamos alabando al Señor. Eso es solamente una mínima parte de dar gloria a Dios. En realidad, la pregunta tiene que ver, ¿su vida manifiesta algunos de los atributos de Dios? Eso es dar gloria a Dios. Los sacerdotes no lo estaban haciendo y Jehová de los ejércitos está reclamando eso a los sacerdotes. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más vemos este hermoso nombre para Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Jehová el comandante en jefe de las huestes celestiales. Él merece que vivamos en obediencia a Él. Él merece que vivamos en sumisión total y absoluta a Él, porque Él es el comandante en jefe de las huestes celestiales. ¿Qué soldado se resistiría a someter su voluntad al comandante en jefe de un ejército? Ningún soldado lo haría, porque eso sería la última vez que ese soldado está en las filas de ese ejército. Pero nosotros nos atrevemos a rebelarnos, nosotros nos atrevemos a no dar oído a nuestro comandante en jefe de las huestes celestiales. Es Jehová de los ejércitos quien está hablando estas palabras a los sacerdotes allí de Israel. Si ellos no hacen eso, el veredicto de Él es: enviaré maldición sobre vosotros. ¿Sabe, mi querido hermano? Dios es severo cuando nosotros vivimos en desobediencia a sus principios. Es tan severo que a los sacerdotes les está diciendo: si ustedes no oyen y si ustedes no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros. Esas son palabras fuertes, son palabras duras. Maldecir significa condenar a destrucción. Eso es lo que significa maldecir. Y Dios está diciendo: si ustedes no corrigen los problemas, yo estaré dispuesto a destruir cualquier cosa que ustedes estén haciendo. Enviaré maldición sobre vosotros. Ahora, tal vez usted puede decir: pero bueno, eso era para los sacerdotes del antiguo pacto. Pero no olvide que nosotros también somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios Padre, por medio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y como tal, nosotros también, en cierto sentido, caemos dentro de esto y estamos en peligro de recibir maldición.
Ahora, para nosotros eso no significa que vamos a perder nuestra salvación o que vamos a ser arrojados al infierno o lo que sea. Nada que ver con eso. Pero sí significa que nuestra vida no va a ser lo que Dios siempre ha querido que sea. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida, pero vida en abundancia. Y muchas veces por nuestra desobediencia, por nuestra falta de fidelidad a nuestro Dios, por ser sacerdotes que ofrecemos lo cojo, lo ciego y lo enfermo, perdemos el gozo de vivir. Nuestra vida cristiana se torna insípida. Nuestra vida cristiana se torna como una pesada carga que tiene que ser llevada en hombros en contra de nuestra voluntad. ¿Y cuántos creyentes existen justamente en esas condiciones en las iglesias hoy en día? Y mucho de eso tiene que ver por su estilo de vida, de desobediencia a Dios. Enviaré maldición sobre vosotros. Dice, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Interesante que Dios, hablando a los sacerdotes, dice, maldeciré vuestras bendiciones. Maldición y bendición son dos cosas que están allí en contraste. Dice, maldeciré vuestras bendiciones. Eso puede entenderse de dos maneras igualmente válidas. La primera, en el sentido de que los sacerdotes no podrían aprovechar ciertos privilegios que tenían dentro del sacerdocio. Dentro del sacerdocio, los sacerdotes, por ejemplo, podían guardar parte de los sacrificios para ellos mismos. Podían guardar parte de lo que la gente traía en calidad de ofrendas. Era para ellos, era su derecho, su privilegio como sacerdotes. Pero el peligro en el que estaban a causa de su desobediencia era que Dios envíe maldición sobre esas bendiciones en el sentido de que ellos no puedan aprovechar aquellas cosas que les pertenecía por ley, por su oficio de sacerdotes. Puede referirse a eso. Los sacerdotes recibían carne, recibían el cuajar de los animales que sacrificaban, recibían una porción de los cereales que se llevaba en calidad de ofrenda y tantas otras cosas más. Y lo que está diciendo es, si ustedes son infieles en el ejercicio de su oficio como sacerdotes, entonces no van a poder disfrutar de esas bendiciones. Maldeciré vuestras bendiciones. Es una forma de entender. Pero otra forma de entender, que tal vez tiene mayor implicación para nosotros hoy en día, es que a causa de la infidelidad de esos sacerdotes, las bendiciones que esos sacerdotes proclamaban sobre el pueblo, en realidad no van a cumplir ese propósito de ser una bendición para el pueblo, sino más bien ser una maldición para el pueblo. ¿Sabe que parte de el oficio de los sacerdotes era derramar bendición sobre el pueblo? En Números capítulo 6 encontramos la bendición que los sacerdotes otorgaban, entregaban al pueblo. Y mire algo tan hermoso que es parte de esa bendición sacerdotal. Está allí en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa era la manera como los sacerdotes derramaban bendición sobre el pueblo. Pero a causa de la infidelidad, a causa de la vida pecaminosa, a causa de esa conducta totalmente impropia de los sacerdotes, estaba el peligro de que esas bendiciones sacerdotales en realidad sean maldiciones para el pueblo. Ahora puede imaginarse eso, el peso, las implicaciones de aquello. Cuando podemos ser de bendición para otros a causa de nuestra vida sucia, a causa de nuestra conducta, esas bendiciones que podrían ser para otros en realidad están transformándose en maldiciones.
Dice allí claramente, maldeciré vuestras bendiciones. Nosotros que somos pastores o líderes, ancianos, obispos, lo que sea, tenemos una gravísima responsabilidad. Porque nuestras acciones, nuestro estilo de vida, de alguna manera se va a reflejar en las personas, en los hermanos y hermanas que están bajo nuestro liderazgo. Esto es algo que me aterra, porque significa que mi forma de ser, mi forma de vivir, mi madurez espiritual tiene un efecto también en la vida de aquellos que están bajo mi liderazgo. Un pastor de una iglesia que vive una vida sucia, que vive una vida en pecado, tal vez en lugar de ser un canal de bendición para la gente a quienes está ministrando, es un canal de maldición para la gente a quien está ministrando. ¿Y qué daño podemos hacer nosotros, los pastores y los líderes, a esas personas que esperan que nosotros seamos el medio por el cual Dios esté derramando bendiciones, como eran los sacerdotes en el antiguo pacto? Maldeciré vuestras bendiciones. Entonces, como siervo de Dios, como líder de un ministerio, como maestro de un instituto bíblico, tenemos que estar examinando nuestra vida para ver cómo estamos. Porque si en nuestra vida hay pecado, si en nuestra vida hay suciedad, si en nuestra vida hay motivaciones impropias para hacer lo que estamos haciendo, no solamente nos vamos a ver afectados nosotros, sino también que vamos a afectar a otros. ¿Sabe que cuando un pastor, un líder, cae en pecado, jamás cae solo? Va a haber muchos que caen juntamente con él. Personas que estaban mirándolo, personas para quienes tal vez él era un modelo, un ejemplo, pero en algún momento sucede lo que sucede y juntamente con él caen tantas personas. Y literalmente se habrá cumplido la palabra de Dios cuando dice, maldeciré vuestras bendiciones. Qué triste, qué responsabilidad tan grande de aquellos que estamos en algún tipo de liderazgo. Usted, si es un padre de familia, usted es un líder en su hogar. Y su estilo de vida no va a afectar solamente a usted. Su estilo de vida va a afectar también a las personas que están bajo su liderazgo en su hogar, a su esposa, a sus hijos. Y las bendiciones que usted podría estar derramando sobre ellos como un padre de familia, como un sacerdote en su hogar. Esas bendiciones a causa de su vida pecaminosa, esas bendiciones se convertirán en maldición. Maldeciré vuestras bendiciones. Es gran responsabilidad. Los sacerdotes tenían que tomar en cuenta eso. Su vida de pecado, su vida de impiedad no les afectaba solamente a ellos. Estaba afectando también a otras personas. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Los sacerdotes de aquella época estaban ya recibiendo las consecuencias de su vida de impiedad. Por eso dice el texto, aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Si comparamos lo que encontramos acá en Malaquías con la historia que aparece en el libro de Nehemías, vamos a encontrar cómo los sacerdotes estaban pasando por una terrible crisis de provisión, de sustento para el diario vivir, porque la gente no estaba trayendo los diezmos y todos los bienes que eran parte de los sacerdotes. Entonces por eso dice, yo ya lo he maldecido. Es decir, los sacerdotes ya estaban viviendo esa falta de prosperidad, esa falta de crecimiento a causa de su impiedad. Amado hermano, la vida, el estilo de vida está íntimamente relacionado con el crecimiento y con la prosperidad.
no es que estemos predicando un evangelio de la prosperidad. No estamos diciendo que Dios quiere que todos seamos ricos y prósperos y que si no somos ricos y prósperos estamos en pecado. Ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es que como consecuencia de la vida de impiedad, Dios castiga con falta de prosperidad. Por eso es que para los sacerdotes dice Dios, aún las he maldecido, es decir, esas bendiciones que ustedes podían haber recibido ya están condenadas a destrucción. ¿Por qué? Porque no os habéis decidido de corazón. ¿Sabe? Al escuchar esto y al mirar esto, debemos sentirnos sacudidos por el Espíritu, porque tan importante es mirar la calidad de nuestra vida, cómo son nuestros actos, qué es lo que nos motiva para hacer lo que hacemos, porque si no, no estaremos afectando solamente a nosotros mismos, sino también a otros. Y continúa diciendo en el versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera. Hay 3 consecuencias básicamente de vivir esa vida de impiedad para los sacerdotes. La primera ya lo hemos mencionado, que las bendiciones serán malditas, pero en el versículo 3 aparece más. He aquí yo os dañaré la sementera. Esa es la segunda consecuencia de vivir en impiedad para los sacerdotes. Yo os dañaré la sementera. Ahora, cuando habla acá de sementera, también se puede entender en 2 sentidos diferentes, igualmente válidos. El uno, en el sentido que se refiere a lo que los sacerdotes sembraban para esperar cosechar como resultado de las bendiciones que recibían del sacerdocio. Algunos judíos llevaban grano y parte de ese grano correspondía a los sacerdotes. Los sacerdotes tomaban ese grano y lo sembraban y esperaban un fruto abundante. Pero a causa de su vida de impiedad, ¿qué es lo que sucedía? No había fruto. Por eso dice, dañaré la sementera. No había fruto. Esperaban una buena cosecha y no había cosecha. Como consecuencia de su vida de impiedad, la sementera estaba dañada. Pero sementera también puede entenderse en el sentido de simiente, la descendencia. Dañaré la descendencia, dañaré la simiente. ¿Qué significa eso? Pues significa que los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos de alguna manera van a recibir la consecuencia de la vida de impiedad de los antepasados. Os dañaré la sementera. Pienso, por ejemplo, en el sumo sacerdote Elí. ¿Sabe que los hijos de Elí fueron totalmente impíos? Y mucho de su impiedad está íntimamente relacionada con la falta de integridad de Elí como sumo sacerdote, el padre de ellos. Dañaré la sementera. Es otra consecuencia de la impiedad de parte de los sacerdotes. Y nosotros como sacerdotes de Dios, nuestro Padre, por Cristo Jesús, también tenemos que tomar en cuenta eso. Nuestra descendencia también va a sufrir los efectos de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de conducta, de cómo somos. Dañaré la sementera, la descendencia. Esa es la segunda consecuencia de vivir en impiedad de esos sacerdotes. Pero hay más. Dice, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Sabe? Esa es otra consecuencia de la vida de impiedad de parte de los sacerdotes. ¿Por qué es que está hablando del estiércol en esta parte de Malaquías? ¿Sabe por qué? Porque según la ley de Moisés, algo a lo cual los sacerdotes tenían derecho es recibir el cuajar de los animales que sacrificaban allí en el altar. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, para que usted pueda ver por qué es que allí aparece esa referencia al estiércol. Deuteronomio capítulo 18, versículo 3 dice, y este será el derecho, o lo que el sacerdote recibía,
Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, una parte privilegiada del sacrificio, las quijadas y ¿qué cosa? Y el cuajar. El cuajar es donde está guardado el estiércol del animal. Eso era para el sacerdote. Pero como consecuencia de esa vida de impiedad de los sacerdotes, dice, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. El estiércol era algo inmundo. El sacerdote podía llevar el cuajar, pero el contenido del cuajar era inmundo. Y lo que está diciendo es, como consecuencia de su vida de impiedad, el contenido del cuajar va a mancharles a ustedes en el rostro. Su rostro va a estar contaminado con el contenido del cuajar, con el estiércol. Y por tanto, ustedes se van a volver inmundos, van a ser hechos estiércol. Y seréis arrojados juntamente con él. El estiércol tenía que ser limpiado, desechado y quemado. Y eso es lo que esperaba a esos sacerdotes infieles que estaban ofreciendo lo cojo, lo ciego o lo enfermo. Ser tratados en calidad de estiércol. ¿Sabe qué? Es una cosa terrible el fallar en hacer lo que Dios quiere que seamos como sacerdotes. No es un asunto liviano, no es un asunto superficial que no pasa nada, porque mire qué consecuencias tan graves, que las bendiciones se transformen en maldición, que la sementera sea destruida y que los mismos sacerdotes sean tratados de una forma inmunda, como el mismo estiércol. Eso es lo que espera a los sacerdotes. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más aparece ese nombre, Jehová de los ejércitos. Todas esas consecuencias horrorosas que resultan de una vida de impiedad es para que el pueblo y los sacerdotes sepan que están quebrantando un pacto hecho por Jehová de los ejércitos con Leví, en el caso de los sacerdotes del antiguo pacto. Cuando habla acá de Leví, está hablando de la tribu sacerdotal, está hablando de la tribu que fue dedicada para un oficio especial dentro del pueblo de Israel. Y a partir del versículo 5 entra a mostrar cómo el pacto fue establecido con ciertas condiciones y ciertos privilegios, y cómo Aarón, el primer sumo sacerdote, fue fiel al pacto, pero triste y lamentablemente aquellos que le sucedieron en una buena parte se desviaron totalmente del pacto, como sucedía con los sacerdotes de la época de Malaquías. Mire lo que dice: mi pacto con él fue de vida y de paz. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Leví, como la tribu sacerdotal, era un pacto de por vida. A eso se refiere cuando habla que mi pacto con él fue de vida. Por vida, los descendientes de Leví y de la casa de Aarón tenían que cumplir con ese privilegio de ser los sacerdotes del pueblo de Israel, de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Note, por su lado, Dios se comprometía a un pacto de por vida y a un pacto de paz. Pero ¿qué es lo que esperaba a cambio? Dice, para que me temiera. Eso es la parte del sacerdote. Dios se comprometía al pacto de vida y de paz. Pero Dios esperaba que el sacerdote tema a Jehová,
Tema en el sentido de reverencia hacia Jehová. Tema en el sentido de obediencia a las cosas de Dios. ¿Y qué dice de Aarón? Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Aarón fue fiel al pacto que se hizo. Dice acá que tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Aarón funcionó bien como sumo sacerdote. Fíjese lo que dice el versículo 6 de él. La ley de verdad estuvo en su boca. Eso era parte del oficio como sumo sacerdote. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Aarón era un hombre no dado a la mentira, un hombre íntegro, un hombre recto. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Qué hermoso el testimonio que Dios está dando de Aarón, el primer sumo sacerdote. En justicia, en paz anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Eso es lo que espera Dios de los sacerdotes, que anden en justicia, que anden en paz y que a muchos hagan apartar de la iniquidad. Aquí encontramos un lindo modelo de lo que hace el sacerdote, y es un modelo muy aplicable para nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Note, cuando Aarón hablaba sabiduría. Eso quiere decir que él conocía la palabra y aplicaba la palabra a cada situación de la vida. A eso se refiere la sabiduría. Es diferente del conocimiento. Yo puedo tener conocimiento, pero no sabiduría. Puedo conocer todo lo que dice la Biblia, pero si vivo lo opuesto a lo que dice la Biblia, entonces no tengo sabiduría. La sabiduría tiene que ver con conocer y aplicar a una situación determinada. Eso es sabiduría. Y dice que Aarón, el primer sumo sacerdote, dice que en sus labios estaba la sabiduría. Y más adelante dice, y de su boca el pueblo buscará la ley. Esa era otra función de los sacerdotes. Si un judío, un israelita quería saber algo de la ley, ahí estaba el sacerdote para explicar, para decir, esto es lo que dice Dios respecto de esta situación. Por eso dice, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si la gente quería saber cuál era la voluntad de Dios, tenía que ir al sacerdote para saber qué es lo que Dios quiere en determinada situación. Por eso dice, mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hubo un pacto entre Leví, Aarón, el descendiente de Leví, y Dios. Y Aarón fue fiel como sacerdote. Acá Jehová de los ejércitos está poniendo como un ejemplo a imitar a Aarón, porque él fue lo que Dios esperaba de un sumo sacerdote. Pero ¿qué había pasado con el sacerdocio de aquella época? Fíjese lo que dice el versículo 8. Mas vosotros, allí está el contraste, mas vosotros os habéis apartado del camino. Eso es lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Se habían apartado del camino. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Note cómo los sacerdotes no solamente se desviaron ellos, sino que fueron lo que normalmente se llama piedra de tropiezo para otros. Porque dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Cuando un líder, cuando un sacerdote fracasa, hay muchos que caen con él y se transforma fácilmente en una piedra de tropiezo. Y la gente dice, pero miren, si él, que es un pastor, vive de esa manera, ¿con cuánta razón más yo, que no soy pastor? Yo puedo imitar lo que él está haciendo. Y de esa manera se torna en una piedra de tropiezo. Y eso es lo que había sucedido con los sacerdotes del Antiguo Pacto. Se habían apartado del camino y habían hecho tropezar a muchos
en la ley. Ellos fueron los que arrastraron a otros en el pecado. Cuidado, mi hermano, mi hermana. Nosotros como sacerdotes estamos siendo mirados por muchas otras personas. ¿Y qué responsabilidad la nuestra? Porque tal vez por nuestra mala conducta hay muchos también que están apartándose del camino. Dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto, es decir, ese pacto que fue hecho entre Leví y Jehová de los ejércitos. Ese pacto de vida y de paz se había corrompido. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Qué lamentable la situación que estaba sucediendo allí en Israel, en Jerusalén, en aquella época. Los sacerdotes habían corrompido el pacto de Leví. Qué triste. Y en su desvío habían hecho desviar también a muchos otros. Versículo 9, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Esa es la consecuencia de haberse apartado del camino por parte de los sacerdotes. Yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Los sacerdotes tenían una posición de dignidad, tenían una posición elevada dentro de Israel, pero a causa de su pecado, a causa de haberse desviado del camino, dice la palabra del Señor, yo os he hecho viles. Viles significa sin importancia, sin significación. De uso común quiere decir viles. Y bajos ante todo el pueblo. Cuando un sacerdote pecaba de esa manera, perdía totalmente la dignidad, la majestad que antes tenía. Y dice que ha sido hecho vil y bajo ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Así termina la reprensión de parte de Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel. Por haber despreciado a Jehová, Jehová los ha hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Jehová honra a los que le honran, pero Jehová desprecia o los hace despreciables a los que le desprecian. Ese es un principio válido para la época del sacerdocio en el tiempo de Malaquías y es válido para nuestra época también. Jehová honra a los que le honran, pero Jehová entrega al desprecio a aquellos que le desprecian. Os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Y así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Los sacerdotes se habían desviado tanto que estaban despreciando a Dios en todo sentido. Y parte de ese desprecio a Dios era esa actitud de hacer acepción de personas. Pero de todo esto, ¿qué podemos aprender? ¿Sabe lo que podemos aprender? Número uno, que Dios está dispuesto a dar una nueva oportunidad cuando ha habido un fracaso. Porque está diciendo allí al comienzo del capítulo 2, versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón, yo voy a hacer esto, esto y esto. Está advirtiendo. Y en esa advertencia hay una invitación para que el pueblo reflexione, reconozca lo mal que está y pueda volver al camino, de modo que Dios no tenga que hacer lo que Él está advirtiendo que va a hacer. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Aprendemos también que como sacerdotes tenemos la gravísima responsabilidad de vivir en rectitud para ser de bendición no solo para nosotros mismos, sino también para otros. Y también, si es que nos desviamos del camino, no solamente vamos a recibir la consecuencia de esa situación nosotros mismos, sino que también vamos a afectar a otros. Aprendemos que Dios espera obediencia,
de aquellos con quienes ha hecho un pacto. Y nosotros como sacerdotes también tenemos un pacto con Dios, un pacto de vida y un pacto de paz. Y por ende se espera de nosotros que seamos fieles a ese pacto, como lo fue Aarón. Aarón, que como dice acá en su palabra, anduvo siempre en paz y en justicia. Aarón, en quien se encontraban palabras de sabiduría. Aarón, en quien se encontraba la palabra de la ley en su boca. Aarón, que llegó a ser un mensajero fiel de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y la gran pregunta es, ¿cómo estamos nosotros como sacerdotes? Hasta aquí llega la exhortación de Jehová a los sacerdotes a partir del versículo 10. Malaquías va a tocar temas que tienen que ver no tanto con los sacerdotes, pero además de los sacerdotes con el pueblo en general. Pero hasta acá llega el reclamo que Dios está haciendo a los sacerdotes. Interesante que primero comenzó por los sacerdotes para después reclamar al pueblo. Porque los sacerdotes de quienes esperaba que lideren al pueblo hacia una senda de rectitud, de integridad delante de Dios, eran los primeros que estaban desviándose. Y es natural que Dios haya ido a la cabeza, donde está la raíz del problema, para luego atacar los problemas, las situaciones impropias del pueblo. ¿Y cómo estamos nosotros como sacerdotes? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos fieles al pacto que hemos hecho con nuestro Dios? ¿Estamos ofreciendo a Dios los sacrificios que Él espera de nosotros? ¿Estamos dando a Dios lo que es mejor? ¿Estamos motivados apropiadamente para hacer lo que hacemos? ¿O siempre tenemos guardado en nuestro bolsillo nuestra propia agenda? Y todo lo que hacemos es simplemente cumplir con la acción sin poner el corazón en la acción. Es muy peligroso, porque como dice la palabra del Señor, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Eso es algo muy serio. Y quiera Dios que en su gracia nosotros seamos sacerdotes fieles, porque de otra manera también seremos hechos bajos y viles por Dios ante el pueblo. Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que en tu gracia y en tu misericordia tú no nos desechas para siempre, sino que estás dispuesto a concedernos una nueva oportunidad. Y así como a esos sacerdotes de antaño, tú les concediste una nueva oportunidad para que ellos rectifiquen su conducta, a nosotros también. Todo este tiempo nos estás haciendo un llamado severo de atención para corregir, para enderezar el camino, para vivir como tú quieres que vivamos. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu santidad y sensibles a nuestro pecado. Jamás veremos la gravedad de nuestro pecado a no ser que entendamos la magnitud de tu santidad. Oh Dios, que hagas una obra especial en todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, para que cualquier cosa que haya que corregir en su vida pueda ser corregido ahora, como hiciste la invitación a esos sacerdotes. Ahora pues es este el momento para corregir lo que está mal. Gracias por lo que vas a hacer, Padre. Gracias por tocar asuntos muy íntimos de cada uno de nosotros y llevarnos a la reflexión, reconociendo los que están mal delante de ti. Bendito seas, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.